Em, bueno, Hola, buenas tardes Martín, ¿cómo andás? buenas, ¿cómo están? Si quieren prender las cámaras y si quieren hacer algún tipo de pregunta en algún momento, nada, no hay ningún problema. Antes que nada, antes de hablar un poco de la clase, les quería hacer una aclaración. No sé si lo estuvieran hablando con sus docentes o no, pero el 7 de junio, el martes 7 de junio, vamos a hacer una visita a lo que es un edificio que se llama la Torre Madero, que está en Puerto Madero. La idea, obviamente, es de que todos ustedes puedan ir. Sí, el único inconveniente es el horario, que es a las 14 horas, es por fuera del horario de clases. Entonces, bueno, quedan ustedes. Nosotros recomendamos que la hagan porque la verdad que es muy buena la visita. La idea es meterse adentro del edificio y poder, con un guía que nos va a estar llevando, ver las instalaciones de ese edificio, que es un edificio muy importante y de última tecnología. Entonces, nada, si quieren ir, es el jueves 7 del 6 a las 14 horas. Aproximadamente va a haber 2 horas de visita, un poquito más va a durar. Nos encontraríamos ahí a las 14 horas y para poder ir, obviamente, hay que llenar un seguro que nosotros le tenemos que presentar al departamento de construcciones y el formulario para llenar ese seguro está en el campus, está subido al campus. Así que si tienen dudas igualmente de si ir o no, llénenlo, si les interesa aunque sea, y de última, si no pueden ir, no van, pero si no lo llenan y a último momento dicen, che, al final me liberé o tengo ganas de ir, no van a poder porque sin ese seguro no pueden entrar. Así que, bueno, está en el campus. Y una aclaración también sobre ese formulario. La última pregunta, porque es un poco polémica, es quién es el beneficiario de ese seguro que les vamos a estar sacando. Y ahí tienen que poner, obviamente, algún familiar, alguna persona conocida que, en el caso de que les pase algo, nada, sea la beneficiaria de ese seguro. Eh, y en el caso de que ya hayan contestado y hayan puesto otra cosa que no sea eso, por favor, envíen un mail a mí o a Martín y Marco o a alguno de sus docentes para, para que nosotros lo cambiemos cuando lo vayamos a presentar al departamento del seguro. ¿Alguna consulta sobre eso? Hoy vamos a ver lo que es la clase de instalación de agua caliente. La vamos a estar dando Graciana Peralta y yo. En la primera parte voy a estar hablando un poco de lo que es una introducción teórica y después en la segunda parte ella va a ahondar un poco más en lo que es el dimensionamiento y los sistemas de distribución. Empezamos. Bueno, de vuelta vamos a hablar de lo que es la producción de agua caliente. Yo voy a hablar en la primera parte de lo que son los materiales. Cuando voy a hablar de los materiales, son tanto para agua caliente como para agua fría. Como vimos la clase pasada, estuvimos viendo un poco lo que es el agua fría. Hoy vamos a hablar de los materiales y vamos a hablar de lo que es el agua caliente. ¿Cuál es la pregunta que surge siempre cuando nosotros como proyectistas queremos hacer una instalación o proyectar una instalación? Es qué material vamos a usar y qué material hay que elegir. Bueno, esa pregunta engloba un montón de respuestas y tiene un montón de consideraciones que se deben tener en cuenta, como son las características intrínsecas del material y de la instalación. Cuando hablamos del material en sí mismo, tenemos que ver cuáles son las propiedades físicas, químicas y mecánicas de ese material. Obviamente, eso va a estar dado por el fabricante y lo vamos a tener que leer y lo vamos a tener que tener en cuenta. Si es apto para transportar lo que es agua fría y agua caliente, cuál es la vida útil que tiene ese material, si esa vida útil eh, es similar a la vida útil que nosotros proyectamos para el edificio o la vivienda que estamos analizando, si va a llegar a tener lo que es corrosión externa o interna, porque puede ser que haya un problema por dentro de los caños o por fuera de los caños, que eso obviamente es un gran problema. Si soporta los rayos ultravioletas, esto más que nada cuando estamos hablando de que hay que llevar caños por afuera, que no estén por dentro de la vivienda, sino que hay que llevarlo por el jardín o lo que sea. Bueno, hay que tener cuidado con eso, si se debe proteger o algo. ¿Cuáles son las presiones admisibles en la cañería? Eso también nos lo da el fabricante en función del tipo de material que utilicemos. Nos va a decir, bueno, este material, este plástico, este caño soporta tanta presión. Ok, eso está considerado
a la hora de que hagamos el dimensionamiento, ¿nuestra instalación va a soportar esa presión o va a tener más presión? Bueno, tenemos que fijarnos. Y también las uniones es muy importante en este tipo de instalación porque vamos a estar hablando de uniones que, como ya hablamos recién, están trabajando a presión. Entonces, antes nosotros veníamos de cloacal, donde estaban en su gran mayoría, o casi toda la instalación trabajando a gravedad, y acá ya vamos a estar trabajando a presión. Entonces, bueno, muy importante las uniones. Ahora vamos a hablar también un poco de las uniones y cuáles son sus características. Después tenemos que ver también las características de la instalación. Como dijimos recién, cuáles van a ser las presiones que va a estar trabajando la instalación. Esas presiones me las soporta el material con el que nosotros vamos a elegir. Cuáles van a ser las protecciones mecánicas que se le tiene que dar. Las aislaciones térmicas, en el caso de que estemos trabajando con agua caliente. Es un material que tiene tendencia a la corrosión, bueno, se le tiene que poner algún tipo de protección o se tiene que tener en cuenta de alguna manera. ¿Qué montaje voy a hacer? ¿Cómo voy a llevar mi caño desde afuera hasta el lugar exacto dentro del edificio en el que lo necesito? Si estamos trabajando con agua caliente de vuelta, tenemos que saber que va a ser un elemento que puede dilatarse, obviamente. Entonces, bueno, ¿cómo se tiene en cuenta eso? Que cumpla los estándares de fabricación, que nos entreguen las cosas correctamente. Y una de las cosas más importantes, obviamente el costo del material, ese material, ese costo, está de acuerdo a lo que nosotros podemos gastar, está de acuerdo al lujo o a la necesidad que tiene el edificio, y cómo va a ser la instalación de ese elemento. Contamos con ese elemento, contamos con las personas que pueden hacer esa instalación, con la tecnología necesaria para esa instalación, bueno. Y además, obviamente, que todos los materiales tengan un certificado de calidad y aptitud. Entonces, todas estas cosas son las que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de proyectar una instalación de agua, básicamente. Y como dijimos recién, una de las partes más importantes antes de ver los materiales son las uniones, que para que podamos hablar libremente cuando hablamos de los materiales, las vamos a explicar acá muy por encima, y cualquier cosa, nada, me preguntan. La primera de todas es la termofusión. No sé si alguna vez alguno escuchó hablar de la termofusión o vio cómo se hacía una termofusión. Sí, yo sí. No, ¿Sí? yo no. Bueno, Sí, bueno, sí. para los que no la vieron, básicamente, acá arriba se ve lo que es una plancha termofusora, que no es nada más que un elemento que recibe corriente, se calienta y tiene unas boquillas. Estas boquillas es donde se van a conectar los caños. Y acá abajo tenemos un proceso paso por paso donde se puede ver, obviamente, qué se debe hacer. En primer lugar, se debe cortar el caño. Se usan unas tijeras especiales para este tipo de caños que soportan la termofusión, más que nada por el material, que es un poco más duro a veces. Se corta en la longitud que nosotros queremos. Después se lo tiene que marcar lo que es la profundidad que se lo va a meter dentro de esa boquilla. Y esta profundidad va a venir dada por lo que es estas tablas de trabajo que van a venir en los manuales de las planchas. Una vez que ustedes compran la plancha, obviamente les va a venir con un manual, y este manual les va a decir cuántos milímetros en función del diámetro se tiene que insertar ese tubo. Entonces, con una regla directamente lo marcan. Lo insertan esa cantidad, esos milímetros, en las boquillas de la plancha, lo dejan un determinado tiempo. Acá nos dice también de vuelta, en la tabla vemos que en función del diámetro del caño, por ejemplo, para un caño de 32, se tiene que dejar 8 segundos. Es decir, que es muy rápido el proceso. Una vez que se deja los 8 segundos, se saca y se unen los dos elementos por afuera. Entonces, se ensamblan, básicamente, y se lo tiene que dejar otro tiempo, que acá también lo podemos ver, por ejemplo, para una 32 son 6 segundos. Lo unimos durante 6 segundos y esperamos a que se enfríe. Una vez que se enfría, obviamente, el material se calentó con la plancha, cambió su composición interna, y hasta que se enfríe, de vuelta se solidifica y queda el elemento con la unión unidos, casi como si fuesen continuos. Si lo llegan a cortar ese elemento una vez unido, es decir, después de un tiempo, a ver que casi ni se nota lo que es la unión. O sea, hacer un corte transversal, bueno, no se ve tan la unión entre los dos elementos, parece que es continuo. Y bueno, una vez que lo unen, lo tienen que dejar reposar en algún lugar en el que no se moleste durante un determinado tiempo. Por ejemplo, para un caño de 32 de vuelta, 4 minutos sobre una mesa,
y ya está. Es decir, es una unión muy fácil de hacer y muy rápida, porque no lleva más de 5 minutos. Otra de las uniones es la electrofusión. La electrofusión es parecida a la no es parecida a la electrofusión, pero o sea, la idea es la misma, pero se utilizan otros elementos. Se tiene lo que es una cupla eléctrica, básicamente, y una máquina de soldar. Dentro de la cupla eléctrica, a los costados, van a ir lo que son los caños, ¿no? Y se meten dentro de la cupla. Y por encima de la cupla se conecta lo que es la máquina de soldar, se conectan los cables. Entonces, nosotros tenemos la máquina de soldar, se prende, se le da un determinado voltaje, ese voltaje va por acá, va a unas resistencias que calientan y eso hace que se produzca la unión adentro de la electrofusión, adentro de la cupla, básicamente. Obviamente siempre para el proceso, en primer lugar hay que hacer una preparación, una limpieza. En segundo lugar, tenemos, en general estos elementos vienen con lo que es un alineador, que es este aparato que podemos ver acá, no sé si se ve bien, pero bueno, es básicamente un aparato que se pone por fuera de la cupla, que lo que permite es que se apoyen los caños, y de esa manera nosotros ahí con las manos en 5 o 6 minutos ahí esperando que se produzca la electrofusión. Una vez que está todo armado, con el alineador, la cupla y la máquina, se prende, se suelda, y después algo muy interesante que te dejan estos tipos de uniones es que tenemos trazabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la máquina de soldar tiene una computadora adentro y registra cada uno de los procesos que hacemos. Entonces, yo que sé, para una casa por ahí no tenemos tanto, pero si hacemos un edificio y hacemos muchas uniones electrofusionadas, bueno, se puede conectar lo que es un pendrive o una memoria a esa máquina, la ponemos en nuestra computadora y podemos ver todos los procesos que se hicieron en una especie de tablita de Excel, más o menos. Y después tenemos... Perdón, una consulta. Sí. No me quedó claro si una vez que se calientan las resistencias, se derrite, que se retira la cupla y ahí se unen los caños. No, se ponen... Se sueldan adentro de la caños. cupla. Sí, es dentro de la cupla. Y la Dentro cupla de la sacás por el ponen... extremo. Sí, entran por acá, por los costaditos. Claro, Los caños, esa era la y duda. justo acá en el ¿Cómo sacás medio la cupla después de soldar? se abre la mitad, o sea, por arriba. Ah, se abre, listo. Sí. Y te quedan los caños unidos. Y después tenemos, bueno, lo que son la unión roscada y espía enchufe, que por ahí son un poco más conocidas. La unión roscada, de vuelta, como siempre, cortar la longitud que nosotros queremos, limpiarla. Tenemos el elemento este que es un elemento metálico que básicamente te talla en el plástico lo que es la silueta de la rosca. Te queda eso, le pones un sellador, en general un sellador verde, que seguramente lo habrán visto, lo conectan con el elemento que quieren unir y listo. Esa es la unión roscada. Y la unión espía enchufe, también de vuelta. Es muy simple, hay que preparar tanto lo que es el elemento espía y el enchufe, lo que hace de espía y lo que hace de enchufe. Pero una cosa que hay que tener en cuenta cuando estamos trabajando con agua caliente, por ejemplo, es que, como ya mencionamos en la primera parte, se va a dilatar. Y si se dilata, entonces puede llegar a ocasionar un problema si no se tiene en cuenta eso. Lo que se hace en general con este tipo de uniones, si se van a utilizar para agua caliente, es llevarlo hasta el tope, es decir, unirlos hasta el tope, y después retirarlo aproximadamente 1 centímetro. Y esa diferencia, además de otros elementos que se tienen que tener en cuenta en la instalación, es lo que va a estar tomando las dilataciones. En general, lo que es esta unión espía-enchufe se complementa con algún otro tipo de sellador, o por ejemplo, se puede poner lo que es una espuma de poliuretano, se puede soldar incluso en el caso de que el caño sí lo permita, o se puede poner lo que es un anillo elastómero, y de esa forma mejoramos lo que es la unión para que no haya ninguna pérdida. ¿Alguna duda sobre alguno de estos tipos de uniones? No. Bueno, y ahora pasamos a los materiales en sí mismo. El más conocido, en general, seguramente si trabajaron en una obra o pasaron por una obra en construcción, habrán visto estos caños verdes que son los caños de polipropileno, que son los encargados de llevar el agua. Es un material plástico, o al ser material, es un material que no presenta corrosión, que soporta tanto el agua fría como el agua caliente.
Soporta presiones normales, hay distintos tipos de polipropileno, en general hay varias tecnologías, pero en general para edificios normales funciona muy bien. Tiene una vida útil aproximada de 50 años, que en general es muy parecido a lo que nosotros proyectamos. Y como se puede ver en la imagen, hay una variedad enorme, enorme de productos, de productos, de uniones, de artefactos, para poder hacer la instalación de manera más fácil y más acorde a lo que nosotros necesitamos. Entonces, más allá de lo que son las características propias del material y todo eso, y también está bueno que al ser tan utilizado se trabaja mucho, se trabajan nuevas tecnologías y se busca, tienen muchos elementos para poder hacer la unión de manera más sencilla. Como única desventaja se puede pensar que hay que protegerlo, no tiene una buena resistencia frente a los rayos ultravioletas. Entonces, en el caso de que estemos proyectando una instalación que tenga que pasar por el jardín o por algún lugar abierto, bueno, hay que tener cuidado que ese caño no esté directamente, no le dé directamente los rayos ultravioletas, porque puede disminuir su vida útil drásticamente. El tipo de material soporta lo que es la unión roscada por termofusión o por electrofusión. Después tenemos lo que es el polietileno. En general, para lo que es la instalación de agua, se utiliza lo que es el de acá abajo, que como pueden ver es muchísimo más flexible que el polipropileno. Si bien el polipropileno no es un material completamente rígido, permite un poco de flexibilidad. Ya acá estamos hablando de una enorme flexibilidad. Y en general lo que es este polietileno, se denomina polietileno reticulado, y sus siglas son PEX, es un material muy flexible, viene en rollos de gran longitud, como se puede ver acá, algunos incluso 50, 100 metros se pueden llegar a conseguir, y que tiene esto de bueno que nos permite una rápida instalación. Entonces, a ver, tenemos menos uniones, tenemos uniones que se hacen de manera más fácil porque directamente es colocar lo que es el elemento de unión en una de las puntas en la punta del caño y listo. Entonces, es muy utilizado para eso. En general se utiliza más en lo que son instalaciones exteriores, y la unión en general es roscada. También se utiliza mucho cuando hablamos y lo vamos a volver a mencionar, lo que es el PEX o el PER, el polietileno reticulado, cuando hablamos de lo que son los paneles radiantes, ya sea una losa de piso, por ejemplo. La famosa losa radiante, en general se tienen este tipo de caños para llevar el agua por dentro. También es importante mencionar que el polietileno se tiene lo que es el polietileno de alta densidad. El polietileno de alta densidad en general se utiliza más para lo que es las redes de agua y la conexión domiciliaria, no tanto por ahí para lo que es en las viviendas o dentro de los locales en sí mismo, pero bueno, también es un tipo de polietileno que sirve para transportar agua. La unión en general es con espía enchufe o por termofusión, básicamente. Otro de los materiales, por ahí un poco menos utilizado en lo que es instalaciones de agua, nosotros lo habíamos visto mucho en la parte de cloacal, pero acá en agua por ahí no es tan utilizado, es el policloruro de vinilo o el PVC. Tiene resistencia química y a la corrosión, es fácil de cortar, pero por ejemplo si estamos trabajando con agua caliente, nos marca un límite de temperatura que no se puede llevar o no puede transportar agua, o no es recomendable que transporte encima de los 60 grados. Entonces, en el caso de que nuestra instalación requiera una temperatura mayor a esa, bueno, deja de ser una opción viable. Y a su vez, bueno, como no es tan utilizado, no hay una gran variedad de elementos en el mercado, y no se utiliza tanto. La unión se hace con espía enchufe, y obviamente hay que poner algún tipo de adhesivo o algo para que se asegure ese tipo de unión. Después tenemos lo que es el acero inoxidable. En general estos seguramente lo habrán visto abajo de los bidets, los inodoros o las vallas por una cuestión estética. Es mucho más lindo dejar esto que otro tipo de caño para hacer ese tipo de unión. Entonces se usan estos caños de acero inoxidable que son muy flexibles, es un elemento no contaminante, y en general los diámetros van de media pulgada hasta 6 pulgadas, o sea hay una gran variedad de caños. En este caso la unión puede ser roscada o por soldadura. Después tenemos lo que es el bronce, el latón y el cobre. Estos elementos dan una gran durabilidad,
y son conductores de calor. Entonces, en el caso de que estemos trabajando con agua caliente, al hacer estos elementos conductores de calor, por ahí puede llegar a ser una ventaja desde el lado de que pueden llegar a mantener el calor, o en el caso de que estén expuestos, pues una desventaja porque se le va el calor enseguida. Entonces, bueno, en función de lo que va a ser nuestra instalación, este elemento puede ser muy favorable o no, pero sí presenta una gran durabilidad, que a su vez hay que tener en cuenta que el agua que circule por dentro sea con un pH lo más neutro posible. ¿Por qué? Porque si llega a ser un agua que está tirando más ácida o más alcalina, puede llegar a ocurrir una corrosión interna por dentro del elemento y no la vamos a ver hasta que sea inutilizable ya. La unión en general del bronce es roscada, y del latón y el cobre es por soldadura. Y estos elementos también son un poco más caros que los otros elementos que veníamos hablando. En general, un caño de estos de 5 metros está arriba de los 5.000 pesos, y los otros por ahí estaban en el orden de los 2.000 o incluso un poco menos. Entonces, bueno, a la hora de hacer la proyección también eso es importante tener en cuenta. Y por último, dejaron de utilizarse en general lo que es el plomo y hierro galvanizado, pero sí los nombramos por si alguna vez tienen que ir a algún edificio o algún local, algún lugar en el que hayan hecho en su momento la instalación de plomo o hierro galvanizado. Bueno, sepan que existen, que se utilizaron, pero el plomo, al ser contaminante, se dejó de usar, y el hierro galvanizado presentaba muchos problemas en los momentos en los que la cañería quedaba seca, es decir, en los que no había agua circulando, quedaba un poco de agua, se empezaban a generar incrustaciones, esas incrustaciones crecían, se generaban taponamientos y quedaba inutilizado el sistema, básicamente. Entonces, si bien no se usan ahora, se las mencionamos para que sepan que existieron y bueno, que sí se las pueden llegar a encontrar en la vida útil. Y una nueva tecnología que por ahí se está instalando ahora en el país, se usa mucho afuera, pero por ahí no tanto acá, es el plástico ABS, que es este plástico blanco que permite una gran moldeabilidad, pero tiene como gran variedad de artefactos también, igual que el PP, y eso permite que se pueda utilizar bastante en lo que son este tipo de instalaciones. Capaz vieron lo que son las canillas, porque sí se vende mucho de esto, es lo que son las canillas que salen, que son las canillas blancas de plástico. Bueno, esas son de ABS, pero bueno, también se puede hacer toda la instalación con este material en caso de que se proyecte y se vea viable. ¿Alguna duda sobre los materiales? ¿En qué caso es preferible usar los tubos metálicos? No, eso más que nada es, de vuelta, dependiendo de la instalación que vos quieras proyectar. Son elementos por ahí un poco más caros, que en el caso de tener una instalación que te asegure una determinada calidad de agua, esos elementos no se van a corroer y van a tener una durabilidad muy larga. Van a durar mucho más de los 50 años que en general pueden llegar a durar los plásticos. Pero bueno, tiene su precio, entonces nada, tenés que ver si esa durabilidad vale ese precio y si tenés los elementos para lograr esa durabilidad de ese tipo de caños. Claro, claro. Gracias. Nada. Bueno, todo esto que hablamos fue tanto para agua caliente como para agua fría. Ahora vamos a hablar de lo que son los sistemas de producción de agua caliente, porque la clase pasada les explicaron un poco lo que era el agua fría. Si se acuerdan, teníamos que venía de la calle, desde la calle llegaba lo que era la producción de agua hasta el tanque de bombeo, y de ese tanque iba al tanque que en general estaba ubicado en un subsuelo o en la parte de abajo, y si estamos hablando de un edificio, iba hasta el tanque de reserva que está en el último piso. ¿Cómo hacemos para llegar desde ese tanque de reserva que tiene agua fría a que todas las viviendas, todos los departamentos de ese edificio tengan agua? Bueno, vamos a tener distintos sistemas de producción. Se los puede clasificar en 4 grandes grupos: los individuales, los centrales, los mixtos y los complementarios. Los sistemas individuales, como lo dice su nombre, en general son para generar el agua para un determinado departamento
incluso para una casa, a diferencia de los centrales, que en general se utilizan para lo que es un edificio, por ejemplo, o unas viviendas multifamiliares, un complejo, bueno, dependiendo de qué se quiera utilizar. También están los sistemas mixtos, que es una mezcla entre los dos, después vamos a ver bien qué quiere decir esto, y los sistemas complementarios, que el más utilizado es el solar, que es, básicamente la idea es utilizar algún tipo de energía alternativa que complemente el trabajo de alguno de los sistemas individuales o centrales, de manera de hacer un ahorro de energía y una ayuda al medio ambiente. Dentro de los individuales, tenemos lo que pueden ser instantáneos o de acumulación. De vuelta, el nombre es bastante intuitivo sobre qué es lo que significa. En el instantáneo tenemos una producción instantánea de agua caliente, o sea, nosotros queremos agua caliente, entonces se va a producir en el momento de que nosotros la necesitemos, se va a producir esa agua caliente. En el sistema de acumulación, por otro lado, se va a ver una acumulación de agua caliente, y en el momento en el que nosotros lo requiramos, va a salir. Cuando hablamos de los sistemas centrales, vamos a tener lo que son de acumulación, es decir, de vuelta es un sistema que está el agua esperando, por decirlo de una manera, para salir, el agua caliente esperando para salir. Ahí podemos tener lo que es la caldera más el tanque intermediario, perdón. Estos se utilizan en general para edificios. Y también tenemos, si no, lo que son los generadores de gran capacidad, que puede ser, por ejemplo, un termotanque de alta recuperación, que, bueno, también nos sirve para proveer lo que es un edificio. Ahora vamos a ver igual en detalle uno por uno, y si tienen alguna pregunta lo vemos ahí. Bueno, en primer lugar, tenemos el calentador de agua instantánea por excelencia, tenemos el calefón. ¿Qué es importante de ver cuando analizamos esto y qué es lo que queremos que se lleven un poco? Es cómo es el funcionamiento, básicamente. Nosotros acá, si se puede ver el dibujito, entramos. ¿Se ve mi mouse? No lo veo. Sí, se ve. A ver, Ahí ahí sí, Martín. Ah, ok. Bueno, básicamente está entrando lo que es el agua caliente, que viene del tanque de reserva por esta E acá abajo, sigue todo este caminito, sube y entra a esta serpentina, ¿no? En esta serpentina van a estar lo que son los humos y el propio calor por transmisión que se genera en los quemadores, y eso va a ser lo que dentro de lo que va a calentar el agua que va a estar circulando por esta serpentina, y va a salir ya caliente hacia el local. Entonces, ¿qué va a estar funcionando acá? Lo que es la entrada del agua fría, que va a ser este recorrido, y el gas, que el gas básicamente va a accionarse para que funcionen los quemadores. Entonces, este tipo de calefón necesita una presión mínima de funcionamiento. ¿Por qué? Porque tiene que vencer este recorrido que hace de la serpentina, tiene que llegar desde acá hasta acá y poder ir a los locales. En general son de 2 a 5 metros de columna de agua. Esta altura que se mide en general es desde el elemento hasta ¿cómo se llama? Hasta el pelo del agua del tanque de reserva. En general, cuando hacemos el dimensionamiento, nosotros vamos a dimensionar con el peor escenario, y ese peor escenario es que el tanque de reserva esté a 1/3 de su capacidad, porque si recordamos lo explicado en la clase pasada, cuando estaba a 1/3 se accionaba el sistema para que se vuelva a llenar. Se accionaban las bombas para que se vuelva a llenar. Entonces, bueno, desde el elemento hasta el pelo del tanque, 1/3 del tanque de reserva, se tiene que dimensionar y asegurar que haya de 2 a 5 metros de columna de agua. Obviamente, por cómo es el proceso, o sea, imagínense que es una serpentina, no tiene reserva, o sea, el agua que se genera es el agua que sale directamente en el momento. Tiene una producción limitada, acá hablamos de 18 litros por minuto de máximo. Ahora salieron igual algunos calefones que llegan a 20 litros por minuto, pero en general 18 litros por minuto es lo que se está trabajando. Y tiene algo particular, que no puede alimentar varios locales sanitarios. Si alguien tiene calefón en la casa, seguramente le ha pasado que se estaba bañando y alguien abrió la llave de la cocina y el agua se les congeló. Bueno, eso para que sepan, si alguna vez les pasó, bueno, tiene un calefón en su casa. Y lo que pasa es que el agua, el calefón,
al no producir, al no tener una cantidad grande de agua, sino que produce lo mismo que sale, bueno, tiene que elegir a dónde va a ir y casi siempre va al elemento que esté más cerca y en general puede llegar a ser la cocina, entonces se va el agua a la cocina, que fue el último que lo requirió, y te deja la ducha con el agua helada y bueno, prepárate. Bueno, este es el calefón. ¿Alguna duda sobre el calefón? Los sistemas instantáneos, básicamente. Una pregunta. La medida que es desde el elemento hasta 1/3 del tanque, ¿de qué parte del elemento estamos hablando? Acá lo que Sí, estamos pidiendo es desde acá, desde lo que es la salida perfecto. del agua. Gracias. del calefón. No, nada. Bueno, acá tenemos una imagen de lo que es un calefón, por si alguna vez no llegaron a verlo. Está abierto. No es exactamente lo mismo que les mostramos, pero bueno, es muy parecido. Tenemos acá lo que es el quemador acá abajo, acá adentro va a estar la serpentina, y por ahí sale el agua y va a los locales. Bueno, eso fue el sistema instantáneo. Ahora vamos a hablar de lo que es la acumulación, y el sistema o el artefacto por excelencia de los de acumulación es el termotanque. El termotanque tiene dos compartimientos básicamente. Tiene uno acá abajo, que es donde se produce la combustión y se genera lo que es el se prenden los quemadores y se calienta, y en realidad se prenden los quemadores y calientan lo que es el segundo compartimiento, que es un poco más grande, que es donde va a estar todo el agua. Algunas cosas importantes de acá, del dibujo que queremos que se lleven, es este caño de acá. ¿Qué piensan que es? Es la salida del quemador de los humos, digamos, que genera. Exacto. Los gases. Sí. Bueno, los gases que se generan por la combustión tienen que salir por algún lado, entonces si utilizan un termotanque es muy importante que proyecten este tubo de evacuación de humos que nada, a veces se lo pueden llegar a olvidar y es importante que lo tengan en cuenta. Y después, acá vamos a introducir un concepto que vamos a llevar a lo largo de la cursada, lo van a escuchar varias veces, que es el termosifón. ¿Alguno conoce lo que es el termosifón? Que no es lo mismo que la termofusión. Bueno, no importa. El termosifón, perdón, básicamente habla de que por diferencia de densidad, el agua es muy parecido a lo que pasa con el aire, ¿no? Por diferencia de densidad, el agua más caliente se va para arriba y el agua más fría queda abajo. Entonces, eso genera un movimiento que puede llegar a servir para hacer un tipo de circulación del agua natural, por eso también es llamado termosifón o circulación natural, en el que, bueno, el agua por sí misma, por diferencia de densidad, genera una especie de movimiento. ¿Y cómo se ve reflejado esto acá? Bueno, la entrada de agua es por acá arriba a la derecha. Viene el agua, viene hasta acá abajo, se calienta, y por diferencia de densidad sube. Y cuando sube, sale por acá, sale por la parte de arriba. Entonces, es importante que cuando vean un termotanque van a ver que la salida es por la parte de arriba, que es por donde el agua está más caliente. Bueno, no requiere presión mínima de funcionamiento porque directamente la altura del tanque la altura del termotanque es la que nos genera esta presión para que se genere la circulación. Tiene una reserva, a diferencia del anterior, es limitada al tamaño del termotanque, obviamente, del receptáculo del agua del termotanque, y se podría llegar a decir que tiene una producción ilimitada según el rendimiento horario. ¿Por qué quiere decir esto? Que al tener una reserva, si nosotros utilizamos una cantidad de agua tal que no se vacíe el termotanque, entonces constantemente va a estar entrando agua que se va a estar calentando y va a estar saliendo. Entonces, se podría generar una especie de producción ilimitada en el caso de que lo utilicemos adecuadamente. Si nosotros la abrimos y sacamos 200 litros de agua en un minuto, bueno, sí, no es ilimitado. Pero si se hace un uso normal, se podría pensar que tiene una producción ilimitada. Y el termotanque además puede alimentar varios artefactos o locales sanitarios, a diferencia de lo que era el calefón.
Y acá tenemos una imagen de distintos, para que vean que hay termotanques de distintos tamaños y medidas según la necesidad de la casa o del departamento. ¿Alguna duda sobre el termotanque? Una pregunta sobre el calefón y el termotanque. ¿Cómo es la Sí. ventilación? Bueno, en este caso, en el termotanque, eh, tenemos este caño que va por el medio, que llega hasta lo que es, atraviesa todo lo que es el tanque donde está el agua, y va hasta la parte, el compartimiento donde se produce la combustión del quemador, y atrapa los gases, y obviamente los gases de la combustión se van a ir para arriba, y ahí es como ventila. Y en el caso del calefón, también es parecido. También, acá no se ve la salida, pero imagínate que acá es donde en este elemento, que es como o sea, como un vidrio, imagínate que este es un elemento de vidrio, esto está cerrado, o sea, el lugar donde está dentro de la serpentina, ¿no? Digo. Entonces acá se produce la combustión y los humos que se generan salen por acá y se van también por acá arriba y se ventilan. Obviamente, como estamos trabajando con gas, la ventilación es algo muy, muy importante y que hay que tener en cuenta. Así que muy bien la pregunta. ¿Y a dónde No sé sale? si respondí la pregunta. ¿A los cuatro vientos también, como local Sí, o no? sí, sí. Sí, tiene que rematar a los 4 vientos. Perfecto, gracias. No, no. O sea, la ubicación de estos elementos tiene que estar cerca de una pared que salga un aire-luz. Sí, tiene que estar, sí, sí, sí. Sí, Sí. en la clase de gas, que no sé, no estoy seguro si es la que viene o no, pero en esa clase se ve un poquito más en detalle esto de la ventilación, y se ven algunos gráficos de la norma donde explica esto que preguntan de en dónde tiene que estar posicionado, qué distancia tiene que tener, qué altura tiene que tener, por dónde se evacúan los gases, básicamente. Ok, gracias. Claro, y Pero para sí, agregar, la idea es Martín, esa. si Sí. está alejado de un aire luz, pues haces pases y haces montantes y las aislás y las llevas hasta los cuatro vientos. Así que no Así te es. limita dónde lo puedes ubicar. Perfecto. Bueno, gracias, María. Y bueno, después ahí estuvimos hablando un poco de lo que eran los generadores individuales. Ahora hablamos del generador central, el que vamos a utilizar nosotros en el TP, y por eso por ahí está bueno verlo acá, es el tanque intermediario de acumulación, que es bastante sencillo de entender, pero bueno, por ahí si lo ven de una asusta. En primer lugar, imagínense que tenemos el tanque de reserva que viene por acá, y entra a lo que es este tanque. Este tanque es el famoso tanque intermediario. ¿Por qué? Porque está en el intermedio del tanque de reserva y los usuarios, básicamente por eso. Entonces, entra el agua por abajo, de vuelta por la idea del termosifón, el agua fría va a estar por abajo, entonces el agua que viene del tanque de reserva, que es fría, va a estar por abajo. ¿Y qué es lo que pasa? Acá dentro del tanque intermediario va a haber una serpentina. Esta serpentina va a tener por adentro, dependiendo del tipo de caldera que nosotros tengamos, agua caliente o humos, también calientes, ¿no? Entonces, eso va a ser lo que va a estar calentando el agua que va a estar dentro del tanque intermediario, y después sale, oye, de vuelta por termosifón, el agua fría está abajo, se va a calentar, va a ir para arriba, y acá tenemos la salida a la distribución de agua caliente. Tiene unos soportes, porque en general esto se cuelga del techo, y vamos a ver en la segunda parte cómo es esta distribución de agua. Entonces, esta distribución de agua en general sale y vuelve, al tanque intermediario, y se genera una especie de circuito. Entonces, nada, si esta parte no llegan a entender de cómo es que sale y que entra, en 5 minutos lo van a ver y lo van a entender bien. Pero bueno, la idea es eso. Y tenemos la caldera, que la caldera básicamente lo que hace es generar que el fluido se caliente de manera tal que circule por la serpentina a una determinada temperatura, caliente el agua, y ese agua va a ser el que va a los usuarios. ¿Alguna duda sobre cómo es el funcionamiento de este tipo de artefactos? Bueno, genial, pues lo van a usar para el TP, así que si lo entendieron todos, espectacular.
Entonces, este tipo de artefactos no requiere una presión mínima de funcionamiento, porque se supone que va a estar a una determinada distancia ya de lo que es el tanque, entonces, nada, se va a cumplir. De vuelta es un generador central, entonces se puede generar lo que es la reserva para todo el edificio. Acuérdense que cuando nosotros estamos dimensionando la cantidad de agua que necesita el edificio, se dimensiona lo que es una determinada cantidad de agua fría y una determinada cantidad de agua caliente. Entonces, hay que ver que el tanque intermediario que nosotros vayamos a comprar sea tal que pueda soportar la cantidad de agua caliente para abastecer a todos los locales, todos los departamentos de nuestro edificio. De vuelta tiene una producción ilimitada sobre el rendimiento, es muy parecido a lo que les expliqué con el termotanque. Si bien no es ilimitado 100%, se supone que vos lo vas a dimensionar de manera tal que con un uso apropiado y simultáneo normal, vas a poder utilizar y va a estar saliendo agua caliente todo el tiempo. Y pueden llegar a alimentar todos los locales o unidades del edificio de manera simultánea. Así que nada, ahí no va a haber problema de usar varios al mismo tiempo. Una consulta. Porque Sí. estos se suelen colocar en el sótano, ¿o no? En el subsuelo. Sí. Así es, Y el tanque de arriba, sí. o sea, puede ser de que a los últimos pisos no me llegue la presión por pérdidas que tenga, porque todo el recorrido que tienen que hacer. Bueno, esa es una cosa que se llega a tener en cuenta. Se puede poner algún tipo de bomba para asegurar eso. Eso igual ahora, de vuelta, en 5 minutos lo van a ver y creo que se va a entender un poco más el recorrido del agua y cómo hace para ir para arriba y para abajo. Y en el dimensionamiento se tiene en cuenta, obviamente, esas pérdidas para ver que el agua llegue hasta el último artefacto. Pero sí, es así. Bueno, el tercer sistema que estamos hablando, lo que era un sistema mixto. Un sistema mixto es un sistema que mezcla el individual y el central. Y acá tenemos lo que es una válvula de 3 vías. No sé si saben lo que es una válvula de 3 vías, pero básicamente es esto que se ve acá. Si está en una posición o en otra posición, girándose, esto es lo mismo, ¿no? O sea, es la misma instalación, pero que cambia la posición de la válvula, de la parte interior de la válvula. Entonces, en la posición 1 viene desde el calentador, o en la posición 2 viene desde el intermediario. Por ejemplo, cuando se tiene un edificio que por alguna razón constructiva no se puede llegar a algún local y se le tenga que dar algún calentador, o en general también se utiliza cuando, para tener algún elemento de reserva. Vos tenés una distribución central a todos los edificios, pero dejás producciones individuales en el caso de que por alguna razón X falle o se produzca algo que tengas que utilizar una distribución individual. Entonces, bueno, lo cambias de posición directamente y ya tenés una u otra salida. Y por último, tenemos lo que son la utilización de sistemas de energías alternativas. Vamos a hablar un poco de lo que es la energía solar, que es la más utilizada en general. Y acá es donde se ve bien lo que es el termosifón, por si alguno por ahí todavía no le quedó del todo claro, pues de vuelta lo vamos a volver a ver a lo largo de la cursada. Básicamente tenemos lo que es un colector. El colector lo que hace es tener tubos donde está el agua, donde está circulando el agua. En general se tiene una especie de serpentina por donde está circulando el agua. Ese agua se calienta y por diferencia de temperatura va hasta el acumulador. El acumulador, como dice el nombre, básicamente es un artefacto, un lugar donde se mantiene el agua a una determinada temperatura. Por diferencia de temperatura, y se genera una diferencia de densidad, el agua más caliente se queda arriba, el agua más fría se va abajo, y vuelve al colector, que lo vuelve a calentar, se vuelve a ir, bueno, y se genera un circuito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en general? En general se tiene lo que es el colector en la parte más alta de los edificios, o de las casas, o de las viviendas, o de los locales en los que se esté utilizando. Entonces, el agua más caliente va a estar siempre acá, y el agua más fría va a estar en el acumulador, y justamente no es lo que queremos. Entonces, bueno, directamente se le pone una bomba y se asegura que se produzca esa circulación. Ya deja de ser una circulación natural y pasa a ser una circulación forzada. ¿Qué es lo bueno de este tipo de sistemas? Bueno, es inagotable, obviamente, porque si hay sol va a estar funcionando. Tiene una libre disponibilidad, porque el sol es gratis. No es contaminante, y bueno,
si se entendieron los esquemas, genial. Igual, acá, por ahí, se puede ver lo que es un poquito más en detalle. Acá tenemos lo que es un colector plano. De vuelta, el colector es donde se produce el calentamiento del agua. Y se pueden ver las serpentinas. Las serpentinas, en general, por ejemplo, pueden llegar a ser de cobre y pueden llegar a una temperatura bastante importante, arriba de los 80 grados. Si tienen varios días de sol, nada, y utilizan este sistema, tengan mucho cuidado al abrirlo por primera vez, porque se pueden llegar a quemar. Pero bueno, el agua va a estar circulando por estas serpentinas y va al el acumulador. Este sistema también se utiliza mucho de manera mixta. Es decir, tenemos un acumulador, un sistema de energía solar. Entonces se calienta el agua, llega al acumulador, pero en el caso de que no se llega a cumplir la cantidad de agua necesaria para la proyección que nosotros estamos haciendo de la instalación, bueno, se pone algún tipo de artefacto individual o individual, sí, que caliente también el agua. Entonces, bueno, se tiene una especie de control que controla lo que es el agua adentro del acumulador, controla la temperatura del agua dentro del acumulador, y les va diciendo, bueno, que se active la caldera o se active el calefón o el termotanque, lo que sea, para calentar el agua, porque la temperatura que nos está otorgando la energía solar no está alcanzando. Obviamente esto es un poco más de tecnología de lo que estamos viendo, pero es algo que se está empezando a utilizar, y por eso se llama complementario, porque en general no lo vemos solo, porque pueden llegar a ocurrir 1000 problemas por los que no funcionen un día este sistema y no nos vamos a quedar sin agua caliente. Y por último, ya para terminar, tenemos acá un colector con un acumulador, que es lo que se está utilizando muchísimo ahora, que de vuelta acá tenemos las serpentinas, y directamente el acumulador está unido. Entonces funciona todo acá adentro, entra el agua fría por acá abajo, siempre el agua fría entra por abajo, va a las serpentinas, se calienta y vuelve por acá a 80 grados más o menos, como les dije, y sale a las instalaciones que queremos servir. Y bueno, ahora hacemos 2 minutitos de intervalo. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que estuvimos viendo? Genial. Bueno, ¿Esta presentación está en el campus? No, pero sí está... Sí, hay todos otra los conceptos, diferente. todas las imágenes y todo está en el apunte del campus, que sí está, en el apunte de agua, que sí está subido al campus, y está todo ahí explicado, incluso con detalle. Gracias. No. Igual si alguno la quiere en particular, me manda un mail y se la mando, no hay ningún problema tampoco. Ahora, si quieren, paramos un minuto y nos vemos a las 8, y sigue Graciana con la segunda parte de la materia. Vale. Ok. Si les parece, seguimos con la segunda parte de la clase que es cortita, no falta mucho. Les voy a pedir que me digan, bueno, primero si volvieron, si están, y después si estamos. Si se ve. Estamos. Se ve perfecto. A ver. Se ve tu programa de PowerPoint, no se ve solamente. Ahí está, sí. pantalla completa. Ahí sí. Bárbaro, buenísimo. Bueno, retomando un poquito lo que dejó Martín recién, lo que vamos a ver ahora son lo que serían los sistemas de distribución de agua caliente dentro de lo que es el edificio. Acá vamos a sacar un poquito por ahí las dudas o las cosas que quedaron por resolver del tema de cómo es la distribución, el tema de los montantes y retornos y cómo se conecta lo que sería todo el sistema a nuestra planta térmica o esos artefactos de producción de agua caliente de los que estuvo hablando Martín. Para empezar vamos a hacer una separación, una clasificación entre dos tipos de distribuciones. Vamos a hablar de lo que es una distribución estática, que como bien vemos en este esquema de acá al lado, tenemos lo que sería el tanque de reserva elevado de agua fría, una bajada
que ingresa por la parte inferior al tanque intermediario. Este también es un ejemplo en el que utilizan caldera y tanque intermediario. Y bueno, la salida de agua caliente, que va a ir alimentando a cada uno de los pisos. Vemos las llaves de paso inmediatas en cada uno de los ramales de los pisos, al lado del montante, pero en este caso tenemos un circuito abierto, por así decirlo. Digamos, el agua alimenta a cada uno de los pisos, pero no tiene retorno. Y en este tipo de distribuciones va a haber circulación de agua dentro de la montante solamente cuando se acciona algún artefacto que necesite, digamos, o que haga uso de agua caliente. Como bien dice acá, el agua solo circula si abrimos el grifo, si abrimos la canilla. Entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo en el que no esté habiendo demanda de agua caliente, el agua va a estar estática en la montante, por lo cual, si bien nosotros cuando proyectamos todo lo que son las cañerías de distribución de agua caliente, vamos a priorizar el tema de la aislación, justamente para no perder ese calor que le estamos otorgando al agua, pero bueno, puede pasar que pierda temperatura el agua por estar permaneciendo un tiempo en lo que es la montante y los ramales, y bueno, por eso decimos que esta distribución es más viable para lo que es producción individual, digamos, no por ahí para un edificio de muchos pisos en los que la producción sea central y que tengamos largos recorridos, digamos, de montantes y recorridos horizontales, sino más bien para producciones individuales, donde los recorridos, digamos, o las longitudes de cañería de agua caliente no sean tan largos y, digamos, este tema de la permanencia del agua en las cañerías no nos produzca inconvenientes. Digamos que la posible pérdida de calor no nos afecte, ¿no?, al confort de lo que es el uso del agua. Por otro lado, en contraposición, tenemos lo que sería la distribución dinámica. Y vamos a ver que hay 4 posibilidades distintas con las cuales nosotras podemos plantear este tipo de distribución. Pero la principal diferencia con lo que mencionamos recién es que en este caso sí se va a generar un circuito en el que va a haber una recirculación del agua. Este agua no va a permanecer estática dentro de las montantes y ahora retornos, sino que va a estar en constante movimiento. Y esa circulación de agua se puede dar de forma natural o de forma forzada. Como ya nos había adelantado Martín antes, la circulación natural del agua se da por este fenómeno que denominamos termosifón, y que está relacionado con la diferencia de densidad entre el agua fría y el agua caliente. En los casos en el que, digamos, la fuerza motriz, por así decirlo, que se produce por esa diferencia de densidad y diferencia de peso del agua entre estas columnas, sea mayor a las pérdidas que se generen por la circulación del agua, el termosifón va a funcionar. Digamos, cuando por ahí no tengamos tantos recorridos horizontales, vamos a poder tener una circulación por termosifón. En el caso de que las pérdidas sean mayores y la circulación no se alcance a dar de forma natural por termosifón, vamos a tener que interponer una bomba, ¿sí?, que va a facilitar la circulación del agua para que tengamos esta distribución dinámica, ¿sí? Entonces, van a haber 4 posibilidades distintas dentro de lo que es la distribución dinámica para hacer el diseño. Primero tenemos lo que es el montante libre, que viene a ser este que está acá a la derecha, ¿sí? En este caso, de la misma manera, tanque de reserva, una bajada que llega hasta lo que sería el tanque intermediario, la salida de agua desde el tanque intermediario, que tiene la circulación, digamos, hacia arriba, es la que denominamos montante, y en este caso, la conexión a cada uno de los núcleos sanitarios que estamos alimentando no se da desde el montante, sino que se da desde el retorno, es decir, desde el caño que baja, que vuelve. Entonces, este tipo de distribución tenemos que tener un par de consideraciones en el caso de que lo querramos aplicar. Y por ejemplo es que, como habíamos dicho antes, a pesar de que las aislaciones tienen que ser las suficientes como para que no haya una gran pérdida de calor en la circulación del agua caliente, digamos, la temperatura que nosotros tenemos a la salida del tanque intermediario no va a ser la misma que tengamos, por ejemplo, en el primer piso en el que se le esté distribuyendo el agua caliente, que va a ser un piso superior, ¿sí?, uno de los pisos de más arriba. Entonces, posiblemente tengamos que darle mayor temperatura al agua para que llegue con las condiciones de confort
a toda la distribución a lo largo del edificio, ¿no? En este caso, los pisos altos van a ser los que reciban el agua más caliente y los pisos más bajos van a recibir el agua más fría, ¿no? Por así decirlo. También hay que tener en cuenta que, bueno, a diferencia de cuando nosotros calculamos las bajadas de agua fría, que habíamos visto cuando vimos la clase de agua fría, que íbamos a tener diámetros mayores de bajada en la parte superior del edificio y diámetros más chicos en la parte de abajo, en este caso va a ser al revés para lo que es la montante, ¿no? Porque los diámetros mayores de montante los vamos a tener en los pisos inferiores y a medida que vamos entregando el agua caliente, el caudal que circule va a ser menor y vamos a poder ir achicando el diámetro. En este caso, si la distribución se hace por los retornos, imagínense que toda la montante va a tener que tener el diámetro máximo de cálculo, ¿no? Porque el consumo recién se empieza a dar acá. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de aplicar o no este tipo de distribución. Acá vemos en planta que quedó medio chico, pero bueno, estas son sacadas de la punta, así que las pueden ver bien, que en este caso, creo que las puse al revés, me parece. Sí, las puse al revés, es esta, porque el montante acá está libre y el retorno está distribuyendo. Me quedan dadas vueltas. Pero bueno, la siguiente posibilidad sería la que tengamos el retorno libre. En este caso, las conexiones a los núcleos sanitarios se van a dar a partir de la montante y el retorno viene libre, al contrario del anterior. Acá vamos a tener algunas ventajas, por ejemplo, que los diámetros de caño van a ser menores en general, porque el consumo va a empezar a darse desde los pisos más bajos, entonces el retorno va a volver con el diámetro mínimo, ¿no? que hayamos obtenido por cálculo. También la distribución de agua se va a dar antes y no vamos a por ahí tener tanto ese problema de una posible pérdida de temperatura. Y en este caso, los pisos más bajos van a ser los que van a recibir el agua más caliente, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, las características son parecidas. Siempre ponemos una llave de paso cuando salimos con un ramal a partir de la montante o a partir de los retornos. Y bueno, esas serían las dos primeras. Vamos a ver las dos siguientes, que son estas. Montante, retorno, distribuidores y retorno colector. En el caso de montante y retorno distribuidores, que es esta que está acá a la derecha, vamos a tener ramales que nacen tanto de la montante como del retorno, ¿sí? Una combinación de los dos anteriores. Mismas consideraciones, ¿no? Por ahí lo que se sugiere cuando se aplica este tipo de distribución es que con la montante se abastezca de agua a aquellos núcleos sanitarios que tienen mayor demanda. ¿Para qué? Para que la mayor cantidad del consumo se dé a partir de la montante y lleguemos con diámetros menores al retorno, ¿no? Digamos, por la cantidad de caudal que va a estar circulando en cada una de estas líneas, ¿no? Y también por el tema de la temperatura del agua. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una distribución de montante y retorno distribuidor, como en este ejemplo, la montante está abasteciendo un baño principal, en el que voy a tener el uso de, por ejemplo, una bañera, el lavamanos, el bidet, etc. Y con el retorno estoy abasteciendo a la cocina, que solamente tiene la pileta de cocina, y que el requerimiento de caudal no es tan alto, y además las condiciones de confort, digamos, son más exigentes en la parte del baño. A mí me interesa por ahí tener más caliente el agua de la ducha que la de la pileta de la cocina. Entonces, bueno, eso. Y por último, tenemos esta, que es la de retorno colector, que es este dibujo que tenemos acá, este esquema, y que es la más distinta de todas. En este caso, lo que está sucediendo es que a partir de las montantes, de la montante salen cada uno de los ramales, pero los mismos, en lugar de llegar hasta los artefactos y no tener un retorno, en este caso se vincula la montante con el retorno y vamos a tener agua circulando todo el tiempo en cada uno de los ramales. Para las situaciones anteriores, como el circuito quedaba abierto, digamos, en cada uno de los núcleos sanitarios, el agua que está dentro de los ramales, digamos, las cañerías horizontales que abastecen a los núcleos, esa sí va a quedar estática, ¿no? Lo que va a estar circulando constantemente es el agua que fluye por el montante y el retorno. En este caso no. Al haber hecho una vinculación entre el montante y el retorno,
el agua de los ramales también va a estar en constante circulación. Esta distribución nos da unas condiciones de confort más elevadas aún, porque en el momento que yo abro la canilla me va a salir agua caliente, digamos, casi que al instante. Si yo, por ejemplo, tengo una distribución como esta, tal vez cuando abro la bañera tengo que esperar a que circule todo el agua que había quedado estática en la cañería hasta que me sale el agua caliente. En este caso no, abro la canilla y sale agua caliente. Es una instalación un poquito más compleja, vamos a tener más metros de caño, más longitud, vamos a tener que colocar llaves de paso a la salida de la montante y en el ingreso al retorno para poder independizar cada uno de los núcleos sanitarios en el caso de que se requiera un mantenimiento o una reparación. Y bueno, en este caso, por la cantidad de recorrido horizontal de cañería, es posible que, por tener mayores pérdidas, la circulación no pueda darse de forma natural por termosifón. Así que muchas veces, si tenemos montante de retorno colector, perdón, vamos a tener que interponer una bomba para poder hacer la circulación. ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a la bomba? Sí, claro. Porque, o sea, está el escape, que está a la altura del tanque, pero si yo le pongo una bomba, la altura manométrica va a ser más posible, porque estoy agregando más presión. Sí. ¿Ahí qué se hace con el escape? ¿No se pone, se cierra o se cambia la altura? ¿O es muy poca la energía que le pone la bomba como para superar el escape? O sea, no, dejá que le contesto yo. Bueno, dale. La bomba que vos que estás diciendo que de colocar es una bomba recirculadora, ¿sí? O sea que lo que estás haciendo es poner una bomba en el sistema a los efectos de poder esas pérdidas que vos tenés, pasarlas, ¿sí? No es para dar presión a la instalación, ¿sí? Una pequeña bombita de 1/8 a lo sumo. Si vos le das presión, si suponete que tenés pérdida 10 y le das 20 con la bomba, o la regulás o subís el escape a la altura que querés subir de agua. ¿Se entendió? Sí, perfecto. ¿Ah? ¿Se acuerdan que en la clase de agua yo había mostrado un par de imágenes en los que veíamos distintos tipos de bombas? Habíamos visto las que iban, digamos, el sistema de bombas que se colocaba para bombear desde el tanque de bombeo hasta el tanque de reserva, y después habíamos visto otras bombas más chiquitas que eran las que se usaban, por ejemplo, si necesitabas presurizar una bajada, en el caso de que no te dieran las cargas mínimas, por ejemplo. En el último piso no te da la carga mínima de funcionamiento de los artefactos y colocas una bomba más chiquita. Bombas de ese estilo serían, como para que se hagan una idea. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto de las distribuciones que vimos? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Podrías repetir cuándo se da por termosifón y cuándo con bomba? Sí, vas a tener la circulación, digamos, por termosifón, siempre y cuando esa diferencia, esa fuerza, digamos, de movimiento entre que se da entre el agua que está en la montante y en el retorno, por la diferencia de presión y por la diferencia de peso en la columna de agua, te alcance, digamos, para vencer las pérdidas. En el momento en que la pérdida sea mayor a esa fuerza generada por las diferencias de presiones, vas a tener que adicionar una bomba. Eso se calcula. No nos vamos a meter en esa parte del cálculo en esta materia. Eso me parece que ya es tema de instalaciones 2, pero en definitiva esa es la consideración que hay que tener. Y va a tener que ver obviamente con el edificio que vos tengas y el diseño que le hayas dado a tu instalación de agua caliente. El tipo de distribución que hayas elegido, por ejemplo, como decíamos recién, que tal vez la montante con retorno colector iba a tener mayores pérdidas, digamos. Esas son las cuestiones que tal vez te van a afectar y que puedan llegar a requerir
que vos utilices una bomba y que tenga circulación forzada. Gracias. No, de nada. Bueno, si les queda alguna duda, igual después lo podemos volver a dar, no hay problema. Y lo que sí ahora, bueno, acá este esquemita también ya se los había mostrado en la clase de agua, pero para que lo volvamos a ver teniendo conocimiento de agua caliente ahora. Acá, bueno, no aclara si es una montante, si es un retorno o qué, pero en definitiva este sería el caño que está abasteciendo de agua caliente este núcleo sanitario. Lo que tenemos que tener en cuenta, al igual que en agua fría, es el tema de la llave de paso, colocarla lo más próxima posible a los plenos, ¿no? Para poder independizar las cañerías del ramal que está distribuyendo al núcleo sanitario, en el caso de que, bueno, haya que repararla por algún motivo y no dejar sin agua todo el edificio. Y bueno, lo que habíamos comentado la vez pasada, que se los repito, que es que el caño de distribución de agua caliente va por encima del de agua fría, para no tener problemas de condensación, como habíamos hablado la vez pasada. Si yo dejo el caño de agua caliente por debajo, de nuevo, si bien vamos a ponerle énfasis a la aislación de esas cañerías, siempre puede haber alguna pérdida de calor que me pueda a generar condensación en el caño de agua fría si está por encima, ¿no? Porque el calor va para arriba. Entonces, bueno, el caño de agua caliente por arriba. Nosotros en los trabajos prácticos, digamos, para que se entienda lo que estamos trazando, los dibujamos paralelos, ¿no? Pero en definitiva van uno encima del otro y el que va arriba es el de agua caliente. Así que bueno. Ahora pasaríamos a la parte del dimensionado de lo que son, digamos, las cañerías de agua caliente. Es bastante parecido a lo que vimos en agua fría. Vamos a tener un par de consideraciones más distintas, pero son las mismas tablas y el mismo método. Así que si se había entendido el tema del dimensionamiento de agua fría, no creo que con este haya mayores problemas. Lo que sí les quería mostrar primero, que esto no se los había mostrado en la clase anterior, es que en realidad nosotros utilizamos un método que es simplificado, que es el método de las secciones límites, y que es el que nos propone Ex Obras Sanitarias de la Nación. Pero en definitiva, si nosotros quisiéramos hacer un cálculo más detallado, digamos, un cálculo más preciso, podríamos aplicar lo que sería el cálculo hidráulico y de esta forma dimensionar cañerías tanto de agua fría como de agua caliente. Digamos, aplicando ecuaciones de Bernoulli, de continuidad, todo lo que vimos en hidráulica, aplica, digamos, para hacer el cálculo de los diámetros de todas las cañerías que utilizamos para nuestra instalación. No es lo que vamos a hacer nosotros, vamos a seguir utilizando lo que es el método de las secciones límites, pero bueno, lo quería traer para que también lo tengan en cuenta. De cualquier manera, todo esto ya lo sabemos hacer, así que no tendría mayores problemas si a alguno se le ocurriera querer calcular por el cálculo hidráulico, que no es lo que requerimos para los TPs. Lo que vamos a ver ahora es el cálculo empírico, el método de las secciones límites, que es similar a lo que habíamos visto para agua fría. Y lo que habíamos visto para agua fría justamente era que nosotros íbamos a definir el diámetro de las cañerías en función del caudal y de la sección límite. Y en definitiva, esa sección límite va a ser como una traducción del caudal que nosotros necesitamos, ¿sí? Vamos a tener tablas para agua fría y para agua caliente que, según el núcleo sanitario o el artefacto que esté abasteciendo la cañería, nos va a dar una sección límite en centímetros cuadrados para poder, por medio de otra tabla, obtener el diámetro necesario para esa cañería que estamos analizando, ¿sí? Para cañerías de distribución y las bajadas, bajadas de tanque en el caso de agua fría, se hace esto, ¿no? Se asigna a cada artefacto una sección en centímetros cuadrados, se suman todas las secciones para cada ramal o para cada bajada, depende de lo que nosotros estemos calculando, y bueno, después se va a seleccionar el diámetro que, digamos, cuya sección límite supere la que obtuvimos por cálculo, ¿no? Para asegurarnos de que ese diámetro es adecuado para la demanda de los artefactos o de los núcleos que estamos abasteciendo.
Este dibujito, bueno, este esquema lo puse para recordarles también el tema de que ahora nosotros los diámetros mayores los vamos a tener a la salida del tanque intermediario, el termotanque de alta recuperación, la planta térmica que hayamos elegido para nuestro sistema de producción central, y que van a ir disminuyendo a medida que vamos, digamos, que van apareciendo los consumos. Pero bueno, al contrario de agua fría. Bueno, estas tablitas ya las conocemos, pero en este caso, para aplicar el método de las secciones límites, nos vamos a ir a este lado de la tabla, ¿no? El que sería cañerías de distribución de agua caliente. En función a el núcleo sanitario o los artefactos que estemos abasteciendo, para agua caliente nos va a dar una sección en centímetros cuadrados, que habíamos visto que era distinta, para el mismo uso era distinta que en agua fría por el tema de la densidad, y una vez obtenida esa sección, nos vamos a la segunda tabla y podemos obtener el diámetro necesario para cubrirla, ¿no? Entonces acá dejé un ejemplito, parecido a lo que hemos visto. Por ejemplo, si yo tengo un ramal o un baño, lo que haría es irme acá, baño principal o de servicio, y la sección límite que me da es de 0,53. Me vengo a esta tabla, tengo un solo baño, entonces, con 1 y con 0,53, la sección límite es 0,53 porque es por 1, y el diámetro que nos da es de media pulgada, ¿no? Ese es el diámetro mínimo que vamos a adoptar para cañerías de distribución de agua. En el caso de que tuviéramos bajada a baños, ponele que son 10 baños, vamos a tener este 0,53 multiplicado por 10, entramos con 0,53 y el 10 nos da esta sección de acá. En este caso, lo marqué mal, pero el diámetro que obtendríamos es de 1 pulgada, ¿sí? Es este de acá, 0,25. Como bien dice acá arriba. Entonces, bueno, un ejemplo para que lo refresquemos, pero esto ya lo vimos. Lo que sí vamos a hacer una salvedad es al momento de calcular los colectores, ¿sí? Nosotros en agua fría habíamos calculado lo que era el colector del tanque de reserva. Y habíamos dicho que teníamos en cuenta la sección máxima de las bajadas más el 50% de las otras. Bueno, en este caso es diferente. Para el caso de un colector de montantes, vamos a ir a ver si tenemos un dibujito. Nosotros podemos tener acá abajo, digamos, antes de ingresar a lo que es el tanque intermediario, un colector de montantes. Todas las montantes que vienen de los pisos superiores se unen en este colector para tener un ingreso único a lo que es el tanque intermediario. En ese caso, para calcularlo, la sección equivalente con la cual vamos a ingresar a la tabla simplemente va a ser la suma directa de todas las secciones que tienen las montantes, ¿sí? Por otro lado, tenemos para el conector de retornos, que es en la parte superior, lo mismo, ¿sí? Esta parte de acá, venimos con todas las montantes y queremos volver con un solo retorno. En el caso de que lo hubiéramos diseñado así, ¿no? Es posible que en nuestra distribución o en nuestro diseño nosotros no hayamos elegido volver con un solo retorno. Que cada montante tenga su retorno, que vuelvan independientes, que se junten en la parte inferior, pero en el caso de que nosotros decidamos juntar todas las montantes y generar acá un colector para el retorno en la parte superior, de la misma forma, la sección va a ser la suma directa de todas las secciones, ¿sí? Y por último, de la misma manera, tenemos que calcular también la bajada desde el tanque de reserva. Es decir, esta bajada independiente que va a estar abasteciendo a nuestra planta térmica, ya sea la caldera, bueno, la caldera no, el tanque intermediario o el termotanque de alta recuperación, lo que hayamos elegido. Para calcular esta bajada, lo que vamos a hacer es obtener la sección como suma directa de las secciones de todas las montantes. Las montantes, que son los caños que salen del tanque intermediario, la suma de todas esas secciones tiene que ser, va a ser la sección de esa bajada que entra, ¿sí? No sé si quedó muy claro eso. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, buenísimo.
por ahí me hice lío explicando, pero en definitiva, acá hacemos la suma directa de las secciones, a diferencia de como lo hacíamos en el colector de tanque de reserva de agua fría. Esta tabla es la misma que hemos visto para agua fría. Entramos con la sección límite, de acuerdo a si estamos dimensionando bajadas o colectores, y obtenemos el diámetro necesario para la demanda que tengamos, ¿sí? Por último, en lo que sería el dimensionamiento, es el tema del dimensionamiento de lo que es la planta térmica, ¿no? Porque, como había dicho Martín antes, si por ejemplo vamos a utilizar un tanque intermediario, vamos a tener que seleccionar uno que cumpla con la demanda de nuestro edificio y con las características del abastecimiento de agua que tenemos, ¿no? Entonces, acá les dejé fotitos también. Esto sería un termotanque de alta recuperación y esto sería un tanque intermediario. Digamos, hay catálogos que ofrecen los proveedores en los cuales se pueden ver las características del elemento que nosotros vayamos a instalar y en base a eso seleccionar el más adecuado para las necesidades de nuestra instalación, ¿no? El volumen de agua caliente que vamos a tener que tener en cuenta para hacer este cálculo, también lo habíamos mencionado en la clase de agua fría, pero va a ser la suma de 80 a 100 litros por cada unidad de vivienda que tengamos, unidad de vivienda completa, más 20 litros por artefacto extra que use agua caliente. Por ejemplo, si tenemos un edificio de muchos pisos, en planta baja tenemos un baño, bueno, vamos a tener que adicionarle 20 litros por cada artefacto de ese baño que use agua caliente también, ¿no? Además de los 80 a 100 litros que contabilizamos por cada unidad de vivienda. Una vez que tengamos ese volumen total de agua caliente que tenemos que abastecer, dependiendo si vamos a utilizar un termotanque o una caldera con tanque intermediario, tendremos que contrastar ese volumen con los catálogos que ofrecen los proveedores para elegir aquel elemento que cumpla, ¿no? Para el tema del termotanque de alta recuperación va a haber que ver el rendimiento horario, ¿no? Cuántos litros por hora tiene de recuperación para poder elegirlo. Y en cuanto al tanque intermediario, el volumen, ¿sí? ¿Quedó alguna duda respecto a esto? Esto igual ya saben que cualquier cosa lo tienen todo detallado en los apuntes, pero bueno, si quedó algo poco claro, lo volvemos a ver. Esto ya es lo último. Estuvo claro. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, con eso estaríamos concluyendo lo que es la clase de hoy, la clase de agua caliente. Ahora tenemos el tema del parcialito, así que... Sí, ya está habilitado el parcialito, por las dudas. Ah, ya lo habilitaste, genial. Sí, la contraseña es caldera, para que vayan entrando. Prendan la cámara y los micrófonos, por favor, y nada.